por decepciones amorosas he hecho cosas extremas. Un cambio de look ayuda demasiado, un viaje muchísimo más. Irse a vivir a un lugar muy lejano te sana, o por lo menos te distrae. Fue lo que hice cuando terminé con Alejandra. Me rapé, me hice unos tatuajes, vendí unas cosas que olvidó en el depa y con eso me compré un boleto para España. Fue el primer lugar que se me ocurrió. Yo nunca había salido del país. Nunca había pensado en salir del país, pero me urgía estar lejos de todo. No llevaba mucho dinero, no iba en plan turista, sino a pasar una que otra noche en la calle o en algún restaurante 24 horas. A veces con hambre, a veces sin saber ni a dónde iba a ir al día siguiente. No te quiero hacer el cuento largo. En algún momento llegué a Inglaterra y dije, aquí me voy a quedar. Lo primero que hice fue buscar un trabajo. Pensé, ¿cuál podría ser uno donde no necesitara tanta comunicación mientras aprendía un poco de inglés? Repartidor. Solo necesitaba la dirección, saber cuánto iba a cobrar y a dar de cambio, nada más. A decir good night y thank you. El primer trabajo que tuve fue a las afueras de Londres en una pizzería local. Comparado con el clima de mi país, acá el frío es insoportable. No realmente cuando te acostumbras. El cielo siempre está completamente cubierto de un gris parejo que parece una tapa pesada sobre la ciudad. La pizzería era un local bonito, de esos que se ven cuidados por dentro y por fuera, con lámparas cálidas en las ventanas y olor a masa recién horneada saliendo por la puerta. Los fines de semana cerraban un poco después de la medianoche. En ese horario los dueños me pagaban un poco más, por lo tanto iba contento a hacer las entregas. Una de tantas noches me tocó llevar una sola pizza a una zona donde todas las casas son idénticas. Una entrada principal, 4 departamentos por casa, 2 abajo y 2 arriba. El tipo que hizo el pedido habló por teléfono, no por aplicación. Me dio instrucciones precisas, que buscara una llave debajo de uno de los botes de basura, que entrara a la casa, caminara por un pasillo, subiera las escaleras y tocara la puerta del departamento 4. Lo hice aunque no muy convencido. Había escuchado historias feas de repartidores que terminaban metidos en broncas solo por cruzar una puerta equivocada. Un malentendido bastaba para que se les echara encima a la policía y yo, siendo indocumentado, no tenía margen de error. Aseguré que todo se viera claro, dejé la moto en un lugar visible con la caja bien puesta como diciendo estoy trabajando. Saqué la llave, abrí la puerta, pero como tenía ese cierre automático que empuja sola, no la pude dejar entreabierta. Terminé guardándome la llave en la bolsa del pantalón. Traía la pizza en la mano, no podía maniobrar. Subí al número 4. Toqué el timbre y luego golpeé la puerta. El pasillo tenía una luz tenue y el departamento estaba completamente oscuro. Esto me llamó la atención al instante. Revisé el ticket por si me había confundido de número. Era ese. Toqué otra vez y esperé. 2 minutos, me dije, no más. La sensación que daba ese lugar era de abandono. Ni música, ni televisión, ni pasos. Pasaron los 2 minutos y comencé a caminar de regreso rumbo a las escaleras. Apenas iba a bajar el primer escalón cuando escuché que se abría una puerta detrás de mí. Volteé y era la del número 4.
Estaba abierta pero no se veía a nadie. Regresé un par de pasos pero me detuve. No salía luz, seguía igual de oscuro que antes. Y entonces vi un brazo que se asomó. Me hizo una seña con los dedos como quien llama a alguien sin apurarlo. La palma hacia abajo, moviendo los dedos hacia adentro, despacio. Me acerqué con cuidado. Un rostro se asomó apenas desde la penumbra. Me dijo algo en voz baja que no entendí, pero por su tono y su risa contenida, parecía que había hecho un chiste. Justo en ese momento, un ruido abajo se escuchó, como si alguien acabara de entrar por la puerta principal. Por el ambiente, por la tensión, entendí lo que estaba pasando sin que me lo explicaran. Esperaban a alguien que no sabía que había gente en su departamento. La persona que pidió la pizza me tomó del brazo, suave pero firme, y con un shh me pidió que no hiciera ruido. Me jaló hacia dentro del departamento y cerró la puerta. Todo se quedó en completa oscuridad. Estaba todo tenso, pero casi inmediatamente escuché que dijeron que ya venía la festejada, que por eso estaban las luces apagadas. Fiesta sorpresa. Y tenía sentido, si la muchacha me veía en el pasillo inmediatamente iba a sospechar. Me acomodé en algún rincón sin ver bien dónde. Al cerrarse la puerta, la oscuridad fue total. Ni una rendija de luz, nada. Detrás de mí se oía una respiración nerviosa. Yo estaba igual, a pesar de que ni siquiera era parte de la celebración. Sentía que no debía estar ahí. La respiración se fue calmando poco a poco hasta que paró. Y entonces el silencio. Pero no un silencio cualquiera, silencio de verdad. Esa clase de silencio que no se oye ni cuando la gente está callada. Normalmente siempre hay algo, un movimiento de zapatos, alguien que se aclara la garganta, el crujido de una chamarra, un suspiro, el sonido leve de alguien cruzando los brazos. Ahí no se escuchaba nada. Me empecé a poner más nervioso cuando vi que había transcurrido 1 minuto y no ocurría absolutamente nada. Nadie entraba, nadie hablaba, nadie se movía. Me dio una urgencia tremenda por salir, pero no quería decir nada. No quería preguntar en voz alta. Para este punto ya no creía que fuera a arruinar una sorpresa. Pasé de pensar que estaba en una fiesta donde todos esperan callados, en silencio, con luces apagadas, aguardando a que el festejado llegara para sorprenderlo, a sentir que estaba en algo mucho más raro. Saqué el celular, le subí el brillo a la pantalla. Nadie me dijo nada y no fue por respeto. Fue porque no había nadie. Estaba solo. El departamento estaba completamente vacío. No había ni una sola persona. Tiré la pizza sin pensarlo, caminé rápido hacia la puerta, abrí y salí corriendo escaleras abajo, obviamente muy asustado. Afuera me detuve unos segundos para recuperar el aliento. Luego me subí a la moto y me fui directo de ahí. Cuando llegué a la pizzería ya estaba cerrado el local, pero de todas formas llegué a contarles a los señores lo que había pasado.
Nadie me dijo nada raro, solo escucharon. Me fui caminando a casa. Necesitaba caminar para quitarme el nudo de la garganta, como si se me hubiera atorado algo desde que estuve ahí dentro. A medio camino metí la mano a la bolsa del pantalón. La llave de aquella casa seguía ahí. 1 o 2 fines de semana después se lo conté al otro repartidor. Lo primero que me preguntó fue si me acordaba de la dirección. Dijo que a un primo suyo le había pasado lo mismo, exactamente igual. No te puedo asegurar que corroboramos la dirección, pero luego de broma mi compañero me dijo algo que me dejó pensando. Si algún día quieres regresar a investigar, mi primo todavía tiene la llave de ese departamento. Estoy en todas las plataformas de entregas. Me he mantenido con 4.95 estrellas porque soy rápido, cordial, demasiado amable. No lo digo por presumir, pero en esta chamba, ser eficiente y no meterte en broncas es lo que te mantiene en la línea. Escucho tus relatos cuando estoy esperando a que caiga alguna alerta. Mis compañeros también. A veces los ponemos en una bocina portátil en una esquina donde se junta la banda a comer tacos entre pedidos. No veo que se hable mucho del tema en las redes, como que a la gente solo le gusta que le pongan la bolsa de comida en las manos, calientita, sin pensar en todo lo que uno pasa del punto A al punto B. Pero te sorprendería saber todo lo que nos topamos en la calle, lo que escuchamos sin querer, lo que alcanzamos a ver dentro de la casa de la gente, lo que se nos queda pegado en la piel por andar rodando de noche por esta ciudad. En fin, son tantas cosas que podría armarte una sola recopilación. Pero lo que te voy a contar empezó raro y terminó peor. Eran como las 11:30 de la noche en un viernes. Creo que no es necesario que te diga qué días y a qué horas hay más pedidos. Ese día y esa hora lo eran. Y para acabarla de amolar, justo había un evento en la aplicación. Mis compañeros y yo les decimos eventos porque ahí sí, nadie falta. Todos le entramos con ganas para alcanzar el bono. La aplicación te puede recompensar con 100, 300, 600 varos extra, dependiendo del número de entregas completadas en cierto tiempo. Yo iba cazando mi penúltima entrega. 2 más y me podía ir a mi casa a descansar. Estaba cruzando los dedos para que fuera un trayecto corto. Ese día se me cayó el suéter en la calle y toda la tarde anduve con frío. Sonó la alerta, 4 kilómetros. Lo primero que pensé fue en la gasolina. Si alcanza, me dije, y acepté. Fui al restaurante Casa de Toño, que por cierto es de mis favoritos para recoger. Te entregan la comida en segundos, sin broncas, sin esperar. En eso sí, mis respetos. Salí con la bolsa amarrada metida en la mochila térmica y arranqué. Imagínate por un momento cómo va el repartidor. Entre avenidas medio vacías, con los semáforos eternos en rojo aunque no haya coches, con las llantas salpicando agua estancada, con los anuncios del Metrobús con el brillo al máximo.
A esa hora la ciudad no duerme, pero sí parece que respira diferente, como si estuviera cansada de vivir. Pasas junto a postes que apenas se alumbran, gente rara caminando sola, uno que otro coche estacionado con las luces apagadas y alguien adentro, quieto. La calle es otro mundo a esas horas. De primeras no entendí la ironía ni lo raro, pero algo me incomodó. Llegué al punto de entrega y me extrañó no ver el número del edificio. Me bajé, caminé un poco y confirmé. Estaba en otra sucursal del mismo restaurante del que recogí el pedido. Otra casa de Toño. Se sintió extraño. No sabría decir por qué exactamente, que evidentemente fue porque fui de casa de Toño a casa de Toño. No quise pensar que era broma. Yo sé que hay gente aburrida con dinero que tiene el tiempo y la mentalidad para hacerle perder el tiempo a otros, pero ¿para qué hacer eso? ¿No hubiera sido más fácil pedir desde esta sucursal? Entré a la conversación del pedido y le mandé mensaje al cliente. Le dije que ya estaba abajo, listo para entregar. La respuesta fue inmediata, no tardó ni 2 segundos, como si ya estuviera escribiéndome antes de que yo mandara el mensaje, como si supiera exactamente cuándo iba a llegar, o como si me estuviera viendo. Me contestó que dejara la comida en una jardinera que estaba justo afuera de un edificio. Me dio santo y seña que era la jardinera grande, la que tenía una reja bajita justo a un lado de una banca de piedra, que ahí la dejara. Caminé a la jardinera y dejé ahí la bolsa. Volteé hacia el edificio buscando alguna cara tras las ventanas, alguna señal de que el cliente ya venía por su pedido. Nada. Silencio, oscuridad, persianas cerradas. Pensé que quizás se habían equivocado de sucursal, o que tal vez la orden venía de alguien que no quería que lo vieran. En fin, me quedé ahí un momento esperando una confirmación. Y entonces sonó el teléfono. El cliente o quien sea que estaba detrás del pedido me dio las gracias, dijo que ya había visto el paquete, que estaba a bordo de un carro e inmediatamente saldría por la comida. Al mismo tiempo, las luces de un vehículo estacionado a unos 10 pasos se encendieron, como si me dijeran: aquí estoy, soy yo. Era un Sentra blanco como del 2015. En la pantalla de la aplicación el cliente seguía escribiendo los 3 puntitos que aparecen antes del mensaje. Dijo que me regresara, que había dejado una propina y otra vez las gracias. Me pareció raro. La interacción se sentía impersonal. No como alguien que se le antojó una flauta y te la agradece con emojis, más bien como alguien cumpliendo con un protocolo, o peor, alguien haciendo un experimento. Caminé de regreso, pero no con la misma soltura. Empecé a sentir esa incomodidad de saber que alguien te está viendo o grabando. Ahí, justo a un lado de donde había dejado la bolsa, que por cierto ya no estaba, encontré la propina, una pequeña torre de monedas, todas de a 10, 70 pesos. La forma en que estaban colocadas me dio mala espina. Antes de completar la entrega, escribí en la app "gracias y buenas noches". Di la vuelta para regresar a donde había dejado la moto y encontré a una empleada del restaurante esperándome en la banqueta.
Se me quedó viendo como si me conociera. Tal vez me confundió con otro repartidor o tal vez no. La muchacha miraba hacia la jardinera. Como te dije, ya no estaba la comida. Es del carro, de ese carro, me dijo, apuntando sin pena al Centra blanco. Me aclaró que siempre pedían comida y siempre solicitaban que la dejaran en la jardinera. No salían, no hablaban, no daban la cara. Era su dinámica. Entonces las luces altas del Centra se encendieron. Se sintió como si quien estuviera adentro nos saludara. La chava lanzó una frase rara como quien se desahoga sin esperar respuesta. «Es la primera vez que te pasa, ¿verdad?» «¿Qué me pasa qué?», le respondí ya medio harto de tanto enigma. «Una entrega rara». Ella se quedó callada, luego antes de irse me dijo: «Cuando te vayas, pasa por un lado del carro, mira al interior, al asiento del conductor». Me reí de nervios, pensé que ella también era parte de la broma, o que entre los empleados se pasaban la voz para asustar a los nuevos. Me despedí, subí a la moto y salí despacio. Crucé la jardinera, me acerqué al Centra. No tenía intención de ver descaradamente hacia adentro. No quería parecer ratero, pero cuando vi lo que había dentro me detuve. Más bien, lo que no había nadie en el carro. Me acerqué un poco más. No lo recomiendo, pero lo hice. Por impulso, por curiosidad, por esa sensación incómoda de que algo no cuadra. Y ahí, sobre el asiento del copiloto, estaba la bolsa de comida, la que yo mismo acababa de entregar, cerrada, igual que antes. No daba miedo, o no todavía. Verdaderamente era de esas cosas que te sacan de onda, pero no sabes si vale la pena darle vueltas. Me subí a la moto. Iba a arrancar, todavía con la esperanza de pescar mi última entrega, y en ese momento el Centra encendió el motor. Vi con claridad que no había nadie adentro. No se abrió ninguna puerta, no hubo movimiento. Solo el motor arrancando como si el carro tuviera voluntad propia. Se incorporó a la calle y se fue, girando con calma como cualquier otro coche. Me quedé ahí con el casco a medio poner. No pude evitar sentir que algo se había salido de la lógica, pero no pasó nada más. El carro se fue, nadie volvió a escribir, la conversación se cerró sola. Yo completé la entrega, marqué como finalizado y me fui a buscar la última del bono. Y ya, no hubo persecución, no se me apareció nada, no salió nadie del carro, nadie me volvió a hablar. Pero desde entonces, cada que paso por esa zona, me acuerdo. A veces está el Centra blanco estacionado a un lado de la jardinera, y a veces no. Siempre vacío, eso sí. Cuando veo ese carro, siempre me pongo a pensar en lo que me ocurrió. Creo que nunca me lo voy a sacar de la cabeza. Y es que nada de lo que te acabo de contar tiene explicación. ¿Para qué pedirían comida? ¿Por qué de un restaurante lejano si tienen exactamente el mismo a media calle de distancia? Pero sobre todo, 70 pesos fue demasiado de propina.
3. Empecé a trabajar repartiendo comida en moto justo después de que me corrieran de Teleperformance. Fue en 2020 cuando la pandemia estaba en su punto más raro. Nunca había visto calles tan vacías, tanto silencio de madrugada. Yo estaba sin un peso. Un compa me vendió su motoneta medio madreada, una itálica vieja que temblaba más que el mes de septiembre, pero jalaba. Me dio de comer varios meses. Me gustó chambear de noche porque hay menos tráfico y menos pretextos para hablar con la gente. Nomás recoges, entregas y ya. De por sí, los efectos de la pandemia en la vida social de las personas tenían a la ciudad en estado de coma. De noche se sentía como si la ciudad fuera otro mundo. Fue a mediados de año, justo después de un pico de contagios. Recuerdo que, por más raro que suene, estaba un poco más optimista. No era que el virus hubiera dejado de dar miedo, pero ya no me paralizaba. Andaba más enfocado en dominar el miedo a morirme y dejar sola a mi jefecita. Porque si me pasaba algo, ¿quién iba a pagar el gas, la medicina, los recibos? Yo no tengo hermanos, nomás somos ella y yo. Te cuento esto para que entiendas cómo estaba mi cabeza en ese momento. No era valiente, nomás ya me había resignado. Es de ley que cuando empieza a llover suben los pedidos. Tiene sentido. Si tienes la lana le pagas a otro para que se empape, cruce avenidas inundadas y esquive microbuses con las luces fundidas para que tú cenes sin mojarte los calcetines. Así funciona esta ciudad. Desde las 3 llovía leve como amenaza apenas. A las 6 cayó la tormenta de verdad. El cielo se puso amarillo sucio y se vino el agua con todo. Casi no se veía más allá de una cuadra, como si estuviéramos metidos en una pecera sucia. Aún así, los pedidos seguían cayendo en la aplicación. A nadie le importa si la calzada está cerrada o si hay un árbol tirado en División del Norte. Ellos solo quieren su sushi, su hamburguesa, su cena caliente. Me tardé como 1:10 en llegar a un fraccionamiento de esos donde los guardias de seguridad te tratan como si fueras un intruso. Subí escaleras, tomé un elevador, caminé por un pasillo larguísimo, esperé afuera de una puerta y cuando por fin me abrió la señora, ni siquiera me dejó hablar, me dijo que ya no quería nada, que yo era un inepto, que me iba a reportar. Se metió de nuevo y me cerró la puerta en la cara. La neta, ya ni me enojé. Uno sabe que en esas zonas la gente cree que uno es parte del mismo sistema automatizado de la app. Un clic más. Supongo que en la central saben que eso pasa cuando llueve, pero igual me bloquearon, me dejaron fuera sin poder aceptar más pedidos. Lo único que me quedaba era la comida que no quisieron recibir. Y aunque sonara miserable, yo lo tomé como un regalo. En mi vida me hubiera pedido 1,600 varos de ese restaurante. Pero cuando abrí las bolsas no era lo que me imaginaba. Todo venía sudado, mal cerrado, como si lo hubieran batido. Había salsa embarrada en las servilletas, arroz pegado a la tapa del postre. El sushi ya estaba caliente, el olor era raro. Me senté en una jardinera que estaba oscurecida por la sombra de un árbol, justo frente a un puesto de periódico cerrado con cadenas, y ahí me puse a comer, no tenía más opción. Le estaba entrando con ganas, en el entendido de que esto me lo había ganado con sudor, cuando de pronto vi que algo se movió en el suelo, como una sombra que se arrastraba.
Me detuve en seco con los palillos a medio camino de la boca. Busqué con la mirada entre las ramas que goteaban entre los charcos. A lo mejor fue una rata, pero no una cualquiera. Era una cosa grande, más del tamaño de un perro. Pensé en pararme, pero me dije que ni modo, esto es la ciudad, no hay rincón donde no te topes con algo. Aún así me quedé tenso unos segundos y en eso di un brinco. Una presencia me sacó un susto acompañado de sudor frío, de aquellos donde no alcanzas ni a gritar. Había un hombre parado a un lado de mí. No lo vi llegar, nomás estaba ahí como si hubiera salido de entre las plantas o bajado desde algún techo. Tenía la piel grisácea como enferma y los ojos perdidos, aunque no hostiles. No me pidió comida ni me habló, pero yo le ofrecí. Por reflejo, por lástima, o por ese impulso que te sale cuando alguien se ve tan roto que ya ni se parece a una persona completa. Le pasé uno de los empaques todavía cerrados, uno que no se había batido. Batalló con las manos que se le veían raras, como si le costara trabajo coordinar los dedos. Se lo abrí yo mismo sin decir nada y se sentó junto a mí como si estuviéramos compartiendo una cena en familia. Yo me regresé a lo mío dándole la espalda apenas un poco, pero momentos adelante noté que algo no encajaba, algo raro. Lo escuchaba masticar, pero no como mastica la gente. No tragaba con prisa ni con hambre. Masticaba lento, pero con unos movimientos extraños, como si cada bocado lo acomodara en la boca con esfuerzo. Y entonces lo vi de reojo. Tenía la mandíbula floja, descolocada, como colgando hacia un lado. Se le movía sola como si no tuviera control, y sus dientes, aunque pequeños, eran afilados, parecían limados, puntiagudos, como de tiburón. Pero eso no fue lo más feo. Me fijé en sus tobillos, estaban doblados, torcidos, doblados por completo, como si se le hubieran quebrado hace años y nunca se los hubieran curado. Aún así, todo su peso descansaba ahí, como si no le doliera, como si no sintiera. Cuando notó que lo estaba mirando, bajó la vista a sus pies como reconociendo que se le había olvidado algo. Entonces hizo una especie de esfuerzo como para disimular. Se acomodó, giró los tobillos y apoyó las plantas de los pies en el suelo, como si quisiera parecer normal. No pude con la duda, le pregunté si estaba bien, si eso no le dolía, y entonces el tipo me respondió, pero no con palabras. Primero se dislocó los hombros, los dejó caer como si fueran de trapo, los dos brazos colgando, inútiles. Después inclinó la cabeza, hizo tronar el cuello y la dejó colgando hacia un lado, como si fuera un muñeco al que se le aflojan las piezas. La cara le colgaba a la altura del estómago y se movía de un lado a otro, como un letrero vencido por el viento. El cuello ya no era cuello, era un colgajo flácido que apenas sostenía el cráneo. Con perdón de Dios, pero eso sí me revolvió el estómago. Sentí un vacío en el pecho, como si la sangre se me hubiera ido a los pies. Me levanté de golpe y caminé directo hacia la moto con la firme intención de largarme de ahí. Escuché cómo se acomodaba, como si sus huesos fueran piezas de Lego.
Sentí su mirada en la espalda, me detuve, volteé. Ya tenía la cabeza bien puesta y los hombros firmes. Me miraba con intensidad. Sus ojos eran completamente negros, sin rastro de pupila. Y luego vi lo imposible. Unos segundos párpados se le cerraron de manera vertical, como si fuera un lagarto. Ahí entendí, las manos, por eso no podía abrir el empaque. No eran manos humanas, tenían otra estructura, otra textura, como húmeda, como si fueran parte de un animal adaptado. Estaba por arrancar la moto cuando lo escuché. Con una voz que no sonaba a voz, sino a un dispositivo mal calibrado, me dijo: «No te asustes, gracias por la comida». Y entonces frente a mí, todo su cuerpo se desarticuló de nuevo, se dobló como una marioneta sin hilos y se arrastró hacia una alcantarilla destapada. Una de esas bocas de tormenta, oxidadas a medio nivel de banqueta. Lo vi meterse como si estuviera viendo una película de ciencia ficción. No corrí, no grité, solo observé con los nudillos helados contra el manubrio. Miré alrededor, ni un alma, ni un coche, ni un perro. Nadie que pudiera corroborar mi historia. Aquel ser ya se iba, pero no desapareció de golpe. Se tardó, su cuerpo largo y flaco batallaba para meterse por la rejilla. Se notaba que ya lo había hecho antes, lo conocía. Vivía allá abajo. Cuando por fin su torso y piernas desaparecieron, me quedé parado ahí, inmóvil. Y entonces pasó lo último. Una de sus manos emergió de nuevo. Era más larga de lo que yo recordaba, como con una piel distinta, ligeramente traslúcida. En los dedos traía algo brillante. Lo dejó con cuidado sobre el pavimento, como quien deja una propina, y se fue. Me quedé viendo ese objeto sin acercarme. 2, 3 minutos, tal vez más. El apetito ya no existía, sentía la lengua seca. Me acerqué con cuidado, era una flor dorada, metálica, con pétalos perfectamente tallados. No se parecía a nada que hubiera visto, se notaba que valía algo desde el primer segundo. Me la llevé a casa, la limpié con un trapo viejo y en cuanto le quité el lodo, resplandeció. Era oro, oro fino, no bañado, no falso, puro. 3 días adelante la llevé con un señor que valora joyas en el centro. Me dijo que por el trabajo de orfebrería y el peso del metal, no bajaba de 200,000 pesos. Todavía la tengo, nunca la vendí. No sé si me da miedo o respeto, pero siento que la flor es única. Desde entonces no me ha faltado trabajo. Tengo 2 carros, uno lo manejo yo, el otro lo tiene mi primo. No me ha ido mal, la neta. Me siento agradecido con la criatura, con aquel hombre reptil. Pienso que aquella noche la comida se le entregó a las manos correctas. A veces, cuando llueve muy fuerte, me detengo frente a las bocas de tormenta, como esperando volver a verlo. Más bien como si algo desde allá abajo me estuviera viendo a mí.